y el miércoles 18. ¿Sí? Estamos viviendo tiempos complejos en los cuales los problemas que enfrentamos desafían las soluciones tradicionales que hemos tenido para ellos, ¿no? Estamos enfrentando una triple crisis ambiental, una sanitaria y una económica, que ha transformado los antiguos problemas y también ha generado problemas nuevos, demandando soluciones distintas, ¿sí? Y tras décadas de haber estado inmersos en un paradigma basado en la certeza del progreso, siempre pensamos que en el fondo con tecnología, con ingenio, con el expertise que ya teníamos, podíamos salir de cualquier problema. Hoy el futuro vuelve a ser algo incierto, ¿sí? Desde el LIP hemos estado trabajando muy activamente de la mano con organizaciones del sector público desde el 2013, buscando soluciones para problemas complejos a través de metodologías de innovación y de diseño, ¿sí? Y como producto de eso publicamos un documento hace unas pocas semanas que se llama Gestionar la incertidumbre, donde abordamos el potencial que tiene el ciclo de la innovación como una herramienta para abordar este tipo de problemas, ¿sí? Hoy vamos a presentar este documento. El documento está colgado en nuestra página web en castellano, va a estar también disponible en inglés durante el correr de esta semana, así que lo pueden descargar desde ahí, ¿sí? Les contamos también que este seminario va a estar grabado y disponible junto con la presentación que va a hacer Cristóbal Tello en el sitio web políticaspublicas.uc.cl y en la página web del LIP, lipuc.cl. ¿Sí? Antes de comenzar, les voy a dar algunas recomendaciones tecnológicas generales y unas sugerencias para que el evento sea un poco más óptimo, ¿sí? Todos los asistentes tienen silenciados el micrófono y la cámara, ¿sí? Pero los invitamos a hacer preguntas y comentarios a través del chat, ¿sí? A través del chat, y vamos a estar atentos al chat, ahí pueden hacernos llegar sus preguntas, las que le vamos a transmitir también a nuestros panelistas el día de hoy, ¿sí? Para una mejor visualización durante la presentación pueden hacer clic sobre el video de la persona que está hablando y desplazarlo en la pantalla para situarlo en el lugar donde a ustedes más le acomoden, ¿sí? Agradecemos muchísimo el interés de todos ustedes, sabemos que es lunes muy temprano, esperamos que tengan un cafecito, que estén empezando el día con nosotros, ¿sí? Y especialmente queremos saludar y presentar a nuestro invitado internacional del día de hoy, Giulio Quagliotto, el jefe del Centro Regional de Innovación Asia-Pacífico del PNUD, ¿sí? Nos está acompañando hoy. Lo invitamos porque admiramos mucho su trabajo y porque además nos interesa mucho entender cómo estos temas que en Chile nosotros estamos abordando en el día a día y que están afectando muchísimo cómo se lleva a cabo la ejecución de programas públicos, el diseño de política pública y en el fondo cómo estamos como sociedad enfrentando las crisis que nos llegaron o que estamos teniendo. Nos interesa mucho conocer su perspectiva desde una mirada mucho más amplia, global, pero también porque él tiene contacto con muchísimas instituciones con fines bastante parecidos a los nuestros, ¿sí? También presento y saludo a Cristóbal Tello, él es director del Laboratorio de Innovación Pública UC, y él va a estar a cargo hoy de presentar algunas de las ideas principales que tocamos en el documento Gestionar la Incertidumbre, ¿sí? Así que bienvenido Cristóbal también. Vamos a dar inicio al seminario ahora, ¿sí? Como comenté hace un minuto, para los que acaban de llegar, les cuento que este seminario va a ser transmitido en castellano y en inglés, ¿sí? En la página inferior del Zoom, de la ventana del Zoom, van a ver un icono como un mundito que dice interpretación. Ustedes dándole clic ahí pueden escoger si quieren escuchar en el fondo la conversación en castellano enteramente, en inglés, o también lo pueden apagar y escuchar la conversación en el idioma en que cada panelista se expresa, ¿sí? Así que esperamos sus preguntas, esperamos sus comentarios y con eso iniciamos. Cristóbal. Muchas gracias, Mariana. Buenos días a todos y a todas que nos acompañan y especialmente a Giulio Quagliotto, que estamos muy contentos de poder contar con su participación hoy día. Como contaba Mariana, yo voy a presentar bien brevemente las principales ideas de este documento que lanzamos hace un par de semanas, Gestionar la Incertidumbre. Es un documento breve que ustedes pueden encontrar en la página web del Laboratorio de Innovación Pública, www.lipuc.cl, y que aborda un tema que parece que
está muy de moda hoy día y pareciera ser la gran preocupación a nivel mundial, la incertidumbre. Y quiero partir con esta frase de José Carrión en una entrevista en el diario El Mundo hace una semana atrás, que él dice: lo único cierto ahora es lo incierto. Y parece lo que el sentimiento que tenemos todos en distintas partes del mundo de vivir en esta incerteza, en donde, por tanto, lo que habíamos hecho en el pasado, la evidencia, nos sirve poco para enfrentar nuevos dilemas y estamos obligados a buscar nuevas respuestas. Y, y eso en muchos nos produce temor, angustia. Es muy difícil de gestionar para las organizaciones y principalmente para los gobiernos, ¿sí? Porque es bueno recordar que la incertidumbre es algo distinto a los riesgos. Y acá hay una definición muy antigua que ha sido revisitada mucho en los últimos meses, Frank Knight, de principios del siglo pasado, que distingue los riesgos como aquella situación en que no sabemos qué va a suceder, pero podemos estimar con bastante precisión los posibles escenarios. Los riesgos es algo con lo cual estamos habituados, compramos seguros, hay prevencionistas de riesgo, trabajamos en cómo evitarlos, porque tenemos alguna noción de cómo poder lograr esa prevención y cómo poder estimar eh, qué podría ocurrir dependiendo de las cosas que hagamos. En cambio, la incertidumbre es un mundo completamente distinto, en donde no tenemos la información básica para poder estimar qué podría ocurrir, ni tampoco la probabilidad que ocurra uno u otro escenario. Y entonces se hace bastante más difícil. Y en parte importante la incertidumbre está relacionada con lo que la literatura llama problemas complejos o problemas enredados, que son los problemas con los cuales nos estamos enfrentando, la verdad que hace décadas, ¿sí? El COVID solo viene a coronar algo a lo que hemos estado debiendo enfrentar en muchos ámbitos de la política pública, del sector privado, de la sociedad civil. Son problemas que tienen muchas causas, que abarcan muchas dimensiones, todas esas relacionadas, y que son causas difíciles de identificar y de definir, ¿sí? Antes era mucho más fácil cuando había una causa clara y por tanto una solución súper clara de lo que había que hacer. Podía faltarnos recursos, podía faltarnos experiencia, pero teníamos claro qué es lo que había que hacer. Y en estos problemas nuevos no están claras las respuestas, no están claras las soluciones. Para hacerlo más difícil, muchas veces los problemas están anclados a una realidad y cuando encontramos una solución y queremos llevarla a a una realidad, a un territorio distinto, no funcionan y son dinámicos en el tiempo. Por eso son problemas que generan incertidumbre. Por poner solo un ejemplo, en Chile a mediados del siglo pasado la gran preocupación de la salud pública tenía que ver con la desnutrición infantil, ¿sí? Con los niños y niñas que se morían en los primeros días, en las primeras semanas de vida. Y Chile lo hizo muy bien, ¿sí? Pero en general es un problema con una causa bien fácil de determinar y por tanto con soluciones bien claras. Mejoramos la nutrición, hicimos programas de vacuna, de control temprano de niños y niñas, y nos fue muy bien. Hoy día, a nivel infantil, la salud pública está preocupada del problema opuesto, de la obesidad infantil. El problema fue dinámico y cambió. Y ahora nos encontramos con un problema bastante más difícil de resolver porque tiene muchas causas, tiene muchas dimensiones y requiere un enfoque bien integral para poder solucionarlo. En la política pública existen pocos problemas a los cuales existe una vacuna, ¿sí? En la cual hoy día tenemos tantas esperanzas puestas. En la mayoría de los problemas públicos que enfrentamos no hay una vacuna, sino que se requiere un enfoque sistémico, una innovación sistémica para abordarlo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y lo primero que hay que reconocer es que cuando uno habla de incertidumbre hay distintos tipos de incertidumbre. Y en eso seguimos un esquema propuesto por los autores Silos y Mer en 2016, en un paper que les recomendamos mucho leer, que distinguen 6 tipos de incertidumbre. Voy a pasar una por una. Primero, una incertidumbre relacionada con cuál es el problema o la necesidad que uno va a abordar. Y esto es bien importante entenderlo porque
cualquier respuesta que uno desarrolle, cualquier solución que uno desarrolle sobre un problema mal definido, sobre una pregunta mal formulada, es una solución que no va a funcionar. Es bien importante comprender eh, lo más profundamente cuál es el problema que va a abordar, y cuando digo profundamente es sobre todo desde la perspectiva de las personas a quienes afecta ese problema, ponerse en los zapatos de ellos, ¿sí? Un segundo incertidumbre está relacionada con la solución, y es tal vez donde más energía siempre ponemos, ¿sí? En que la solución sea efectiva, pero tiene que ser, además ser pertinente, y tiene que responder a ese problema que hemos identificado. Muchas veces nos enamoramos rápidamente de soluciones y después andamos buscándole problemas a los cuales podría servir. Estamos en el último tiempo bien obsesionados con diseñar apps y soluciones tecnológicas, cuando a veces los problemas requieren otro tipo de solución. Una tercera incertidumbre tiene que ver con la identidad de la persona, el grupo o la organización que quiere implementar esa solución. Y esto requiere una gran honestidad institucional, organizacional, de a veces reconocer que el grupo, la organización de uno, tal vez no es la más adecuada para implementar esa solución que se está diseñando. Y eso implica una invitación a colaborar con otros, a buscar aliados o a transferir esa solución a una institución que podría implementarla mejor. Una cuarta incertidumbre está relacionada con la adopción o la adherencia de esa solución que vamos a diseñar. Y esto en el ámbito de salud es muy recurrente hablar de la adherencia al tratamiento, que las personas se tomen los remedios, sigan la dieta o guarden cama como se les indicó, pero es algo aplicable a muchos ámbitos de la sociedad. Y esa adopción o adherencia nuevamente tiene que ver mucho con entender bien quién va a ser el usuario de esa solución. Y entonces, ¿para quién uno diseña? Hay un ejemplo bien interesante del exalcalde Peñalosa en Colombia que habla que, por ejemplo, para pensar en una ciudad que sea amigable con todos, hay que pensar en que sea una ciudad amigable con niños, niñas de 8 años, personas mayores de 80. Él habla de las ciudades 880. Y es porque si uno diseña para el promedio, en realidad no diseña para nadie. Entonces, hay que diseñar para los diversos, en general para los extremos, para que finalmente esa solución sea útil para todos. Una quinta incertidumbre tiene que ver con la gestión, con cómo se implementa la solución. Y esto es todo un mundo porque eh, mucho del éxito o fracaso de una solución a veces está más puesta en aspectos de gestión que en el diseño mismo. Son miles de pequeños detalles en donde se juega el éxito. En un proyecto nuestro, por ejemplo, que se llama Reactiva, que entrega is faced. There's a project of us entitled Reactiva, which delivers a solution, a technical solution for older people to transit through the city. We put so much energy in the solution that the day that we went to deliver this solution and give this bracelet with the explanation to the older population. 1 o 2 minutos para explicarle a cada adulto mayor en qué consistía esta solución. Y la verdad es que al día siguiente pocos adultos mayores entendieron para qué era. Tuvimos que hacer todo un nuevo esfuerzo de capacitación y ahí aprendimos que la capacitación de los adultos mayores requiere tiempo, tiene que ser práctica, tiene que ser con calma. Todo lo contrario de lo que habíamos hecho nosotros. Entonces, muchas de las incertidumbres de gestión son claves para el éxito o no de una innovación. Y una última incertidumbre está relacionada con las consecuencias de toda innovación, con los resultados que uno espera que produzca y también con los resultados que espera no producir, con evitar efectos secundarios negativos. ¿Cómo abordarlo entonces? Si uno entiende que la innovación no solo es algo que está enfocado en el resultado, ¿sí? Donde a veces ponemos demasiado esfuerzo, sino que también es un proceso que genera aprendizajes y lo toma como un proceso, la innovación puede ser un gran camino, un gran método para ir resolviendo la incertidumbre. Hay muchos métodos de innovación, perdóname que use el de la casa, el triple diamante del Laboratorio de Innovación Pública, que está basado
en una metodología del Design Council, una institución inglesa líder en este ámbito. Ellos hablan del doble diamante, nosotros le agregamos un tercero. El primer diamante es un ejercicio de apertura, de ampliar la mirada en torno a entender el problema. El segundo diamante es un nuevo ejercicio de amplitud a buscar distintas alternativas de solución. Y el tercer diamante tiene que ver con poner en práctica, con pilotear esa solución para ver si efectivamente funciona. Y este triple diamante es una buena forma de ejemplificar cómo las incertidumbres pueden ir resolviéndose a lo largo de un proceso de innovación. Uno parte enfocado, o debiera partir enfocado en resolver la incertidumbre de la solución, perdón, del problema, de efectivamente cuál es el problema que uno quiere abordar. Y para eso, como decía, es bien importante recurrir a distintas metodologías de investigación, de análisis, de evaluación. No hay una mejor que otra. Lo que es importante es triangular distintas fuentes de información para efectivamente poder comprender cabalmente el problema que uno quiere abordar. Y dentro de todas esas metodologías, nosotros hemos descubierto que las metodologías cualitativas son clave para poder aportar la comprensión desde los usuarios, para poder entender desde su punto de vista cómo les afecta ese problema. En este primer diamante también uno empieza a resolver la incertidumbre de la solución, a ver cuáles son las alternativas más adecuadas, que desarrolla fuertemente en el segundo diamante, en ejercicios co-creativos, donde a través de la participación en la iteración con los propios usuarios, con los propios personas que van a implementar después las soluciones, puede efectivamente descubrir cuáles son las alternativas más adecuadas. En esta etapa, en este segundo diamante, metodologías del diseño como el prototipado y el testeo son claves para, a través de la visualización, la materialización de las soluciones, poder hacer un mejor ensayo y error hasta refinar y dar con las soluciones más adecuadas. En este diamante también, a medida que uno va clarificando cuál va a ser la solución que va finalmente a diseñar, se va clarificando la incertidumbre de la identidad, de preguntarse si el grupo que está impulsando esta innovación, la institución, es la más adecuada o va a ser la más adecuada para implementarlo posteriormente, o si no, en minutos de buscar aliados o de pensar a dónde en el futuro transferir esta solución para poder escalarla. Puede ser mirar al Estado, o desde el Estado mirar a la sociedad civil, al sector privado, para ver cómo mejor implementar una solución. Cuando uno empieza a transitar hacia el tercer diamante, entonces puede empezar a resolver mejor la incertidumbre de la adopción, en donde en el interactuar con los usuarios permite ir viendo si efectivamente esa solución es posible de ser implementada por los usuarios y efectivamente genera adherencia, es decir, genera interés, motivación, voluntad de los usuarios de implementar esa solución que se ha diseñado. En este caso, los pilotajes, que son pruebas de larga duración, son clave para ir resolviendo esta incertidumbre de la adopción. En el tercer diamante, en el diamante del pilotaje, permite abordar también claramente las incertidumbres relativas a la gestión, que, como yo decía, son un montón de pequeñas incertidumbres que pueden hacer que un excelente diseño funcione o no funcione. Aquí es minuto de enfrentar problemas inesperados o problemas que no han sido vistos antes. Y si uno considera la solución como todavía una solución beta, una solución no final, está abierto a poderle hacer ajustes en el camino. Entonces, en esta etapa, y la verdad es desde el primer diamante, la gestión del aprendizaje del proceso de innovación es clave para ir incorporando en el diseño todos ese conocimiento que uno va generando y que permite ir refinando la solución que uno ha ido plasmando a lo largo del proceso. Y finalmente, en el tercer diamante del pilotaje es posible abordar la incertidumbre de las consecuencias, de poder evaluar y medir resultados, impactos y ver efectivamente que uno está logrando lo que perseguía y evitando efectos secundarios que no desearía producir. Como ustedes ven, los distintos tipos de incertidumbres son posibles de abordar durante un proceso de innovación.
no requieren ser abordados todos al mismo tiempo, sino que en diferentes etapas, y hay etapas donde con mayor intensidad se pueden resolver ciertos tipos de incertidumbre y otras etapas donde abordar otros. Lo importante es que hay una gestión del aprendizaje, del proceso de conocimiento a lo largo de todas las etapas que permita ir haciendo ajustes, y en esto es bien importante entonces entender la innovación no solo como un camino para lograr resultados, sino como un proceso de aprendizaje. El método propuesto y en general los métodos de innovación permiten entonces aventurarse en lo incierto con herramientas que ayuden a uno a enfrentar lo nuevo, a ir resolviendo las incertezas que se van encontrando en el camino y a efectivamente diseñar soluciones que sean pertinentes, adecuadas, que generen adherencia a los usuarios y que finalmente logren los resultados que uno busca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. En el fondo, Cristóbal hizo un resumen del contenido del documento, está bastante más detallado, incluye algunos casos de organizaciones con las que hemos trabajado y con las que hemos seguido sus procesos y los hemos acompañado, así que ahí hay más información si a alguno les interesa. Para nosotros también este proceso de la gestión de la incertidumbre es fuertemente un proceso de gestión del aprendizaje y es un ejercicio de humildad, de identificar que cuando uno parte, la palabra innovación a veces como que viene asociada como al mundo de lo experto, ¿no? Y en realidad es más bien un ejercicio de humildad de reconocer que las soluciones para los problemas están muchas veces en las personas y que lo que hay que hacer es activar una colaboración conjunta desde el saber que no sabemos, o que no sabemos lo suficiente, o que todos sabemos cosas distintas. Y es en esa conexión donde uno encuentra, en nuestra experiencia por lo menos, en el fondo luces que después abren puertas que eventualmente con bastante fuerza y paciencia logran cambios, ¿no? Entonces, esto es bien importante para nosotros la humildad de reconocer que es un proceso que uno no sabe y que uno tiene que estar aprendiendo, pero que también ese aprendizaje tiene que estar compartido, porque no sirve de mucho si yo como Mariana Fulgueiras aprendo harto, pero no lo comparto con el ecosistema en el que estoy, con la organización en la que estoy, con el resto de mi equipo y con otras instituciones. Entonces también ahí hemos, y seguramente después seguiremos pensando en torno a esto, cómo uno hace para trabajar en el fondo desde ese aprendizaje colectivo, ¿no? Y que pueda fluir a través de estructuras. Eso era lo que teníamos nosotros para presentar, Cristóbal, y ahora, Julio, en el fondo te abro el micrófono, te pido unos comentarios generales, no sé cuál ha sido la aproximación, si la incertidumbre me imagino que es algo que sale constantemente en tu trabajo y si la forma que nosotros lo planteamos u otras maneras de abordarla te han sido útiles o han sido útiles a instituciones con las que tú hayas trabajado. Te dejo la palabra, Julio. Estás con el micrófono silenciado. Ah, está, perfecto. Thank you very much, Mariana and Cristóbal, and una verdadera vergüenza que no puedo hablar español bastante bien, so sorry, I will speak in English. Well, first of all, thank you for the invitation. Also, thank you for sharing the paper, and it resonates very, very much with many of the discussions we've been having, particularly in the last few months. You've probably seen it. There is something called the World Uncertainty Index. And if you look at this index for the last few months, it's going completely off the charts, right? And we at UNDP, like in many other places, we've been approached by governments in different forms and shapes, asking questions, exactly the same questions that you were posing through your paper. So it's extremely timely, I think, and very useful for everybody internationally. Let me just say a couple of things which I found particularly interesting about the paper, also reflects my experience. So I really liked where you started, which is something which seems really obvious, but sometimes I find that stating the obvious is helpful, right? So uncertainty is not something that a condition of a world. Uncertainty is our problem as humans, and as Cristóbal put it really nicely, our level of anxiety. So it's not that the world is uncertain, it's that we
feel that increasingly we don't have the tools and the instruments to understanding what is happening around us, and therefore we have this feeling of uncertainty. And as Cristobal says, you know, this is particularly true for governments. And Esto es particularmente cierto para los gobiernos. Entonces, este sentimiento de disonancia en este momento es particularmente alto. ¿Por qué es importante decir esto? Es realmente obvio, porque si queremos hacer algo al respecto, no se trata de cambiar al mundo, sino de cambiar a nosotros y reducir este sentimiento de ansiedad a través de distintos métodos como los que ustedes mostraron, sentirse más cómodos y buscar maneras de paliar esta incertidumbre. Esto es algo muy importante para mí en el paper con el cual ustedes comenzaron, y es muy bonito a través del tiempo. Bueno, habiendo dicho eso, creo que también como los gobiernos en última instancia son los que deben cambiar, esto también es un problema en alguna manera, pero tradicionalmente nos hemos preocupado de optimizar, en hacer sistemas de planificación. Así que risks. And as Cristobal reminded us, this works well for risks, but not for uncertainty. Almost by definition, any policy is just an hypothesis, but then crashes against the reality of the world, right? And you find out that many of your assumptions were true, but also probably many of your assumptions were not true, right? And so in that sense, the problem is if you've built all your strength on the superior planning, uncertainty calls for a very different type of approach, which is having superior adaptation capacity, right? So no matter what a fantastic plan you produce, this goes back to your concept of humility, Mariana, we need to be humble to recognize that no plan survives the first encounter with reality. And therefore, we will learn about these complex issues only by intervening into them. And at that point, what we need to have is organizational will, organizational strength to say, well, you know what, we thought that was really the perfect solution. We figured out the hard way that the world works differently. How do we adapt? And for bureaucracies to build superior adaptive capacity is much more difficult than the superior planning capacity. And mostly because, or also because these issues typically don't fit very nicely with our organizational structures. So I think some of the examples that you have in your paper as well speak nicely. If you really work backwards from the nature of a problem, they don't fit our departments beautifully, right? So someone who is experiencing poverty, who's left out of safety nets, what have you, maybe from a government perspective, they fit under the social protection program, but actually they have many other issues related maybe with malnutrition or obesity or anxiety that fit into other departments, right? And this just doesn't allow us to understand comprehensively this type of issues. The final thing I wanted to say, which I also like about the paper, is that ultimately, it seems to me that when we start talking about uncertainty and complexity, certainly many of the governments that we are working with, while they recognize this complex web of issues, when you recognize this, generates a sense of helplessness, right? And say, oh my God, this is so complex. At the moment I start touching this, it also involves that and involves that other thing. How do I maintain a sense of agency? So I think that what is nice about your framework, it helps provide this sense of agency. For me, the thing that I find most often, unfortunately, and you alluded to, Cristobal, in your presentation, when faced with this type of things and under enormous amount of political pressure, everybody jumps into quick fixes, right? Magic solutions. The contact tracing app that is supposed to solve all the problem of COVID, right? And we figured out that unfortunately doesn't work very well. So the really interesting question here, and the difficult question, is how do we acknowledge the complexity?
how do we maintain this sense that governments have more options at their disposal, not less, without locking themselves into these quick technology fixes that often don't work very well for this type of questions. So I'll leave it at that. But this, just to say, I think the paper is a very, very helpful contribution in addition to all of us. So thank you for sharing that. Muchas gracias, Julio. Julio, yo quería hacerte una pregunta porque en el fondo nosotros nos hemos preguntado bastante esto, cómo uno evita el caer en la solución rápida, pero también cómo uno logra que el proceso no sea una caja negra para la sociedad, ¿no? Porque en el fondo, claro, cuando bajo una lógica más tecnocrática de soluciones definitivas, yo te prometo que voy a solucionar el problema, implemento un plan que además tú puedes auditar porque lo puedes mirar, tiene etapas, ¿no? Entonces, todo el mundo como que hay transparencia, o por lo menos se siente que hay transparencia respecto a lo que vamos a hacer. El problema que nosotros vemos con la incertidumbre es que es muy difícil salir públicamente a decirle a alguien, oye, ¿sabes que yo no sé cuál es la solución? ¿Sí? En el fondo hay muy pocos gobiernos que se animan a decir, yo no sé, vamos a averiguarlo juntos. Y también en ese proceso muchas personas dicen, bueno, pero ¿en qué están? ¿Sí? ¿Cómo sé yo qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo puedo participar o auditarlo o ser parte, ¿no? Y ahí nos parece que tal vez hay un tema que es cómo visibilizamos y valorizamos este aprendizaje como algo que tiene valor en sí mismo, ¿no? O sea, esta prueba y error que no sea solo como el conjunto de unos pocos privilegiados que están en algún lugar como pensando cosas interesantes y el resto del mundo está sentado afuera como esperando a que se les ocurra algo, sino más bien cómo hacemos eso más público, más colaborativo, más, y que genere un valor intermedio, ¿no? Que no tengamos que esperar a que la solución esté lista o realmente sea buena, sino que haya, y no sé si ahí tú tienes alguna perspectiva de lugares o instituciones que efectivamente estén contribuyendo a visibilizar este aprendizaje de manera de hacer que sea, que en el fondo que sea algo valioso para la comunidad y que se entienda este proceso como abierto, transparente y colaborativo de verdad, ¿no? No solo co-creativo, sino en verdad como abierto. No sé si eso lo has visto en algún lado o en el fondo lo están abordando ustedes de alguna manera. Yeah, so, you know, this COVID again has been very interesting, right? So I think you have seen probably for the first time very senior figures in government going openly up saying, I don't know, right? So famously, Dutch Prime Minister said, we need to take 100% of decision with 50% of information. Right, and you've seen it how governments are struggling with that mode, right? Because again, an expectation, particularly against something like COVID, is that government provides the solutions, right, or has the absolute knowledge, and in face of uncertainty, very difficult to deal with. So I think governments across the world are trying to experiment in different ways on how to cope with this process and make it a bit more comfortable to be able to say, I don't know. So, you know, there are some, you know, the usual suspects and some of the examples that everybody quotes, but, you know, one way to do this is to open up and make it transparent that you're actually going through a process of experimentation. So the Finnish government is the first one that I know of that actually put into its manifesto a promise saying, look, we don't have the answers to everything, but the promise that we have is that we are going to be very fast at learning. And what they did is they created an office of experimentation. So we actually created a structure that said, you know what, when we are dealing with some of the most difficult things, we cannot upfront know all the solutions. We will open up this process. And as they did that, they created also something called a place for experimentation, which is opening up to citizens across the country the possibility of experimenting and then bringing these experiments back to the government. Creating an interface to actually being able to do it. Now, the Office of Experimentation is the way in which the Finnish government was able to push through the first, one of the first universal basic income
programs in the world, and this was done by a conservative government, which is maybe somewhat counterintuitive. And part of it is because of a process that they followed, of experimentation being openly set, right? Now, it is also to be noted that the Office of Experimentation didn't last very long. So now the experimentation initiative continues, but the office per se, my understanding is that has eventually been dismissed, right? Now, there's been other interesting experiments, and I think it's also worth thinking about as to the problem that you alluded to, right? So another famous case has been Premier Trudeau in Canada. In his first mandate, one of the first things that he did is he issued a letter, open letter, to all his ministers and say, you know what, you always say that the public sector is not allowed to experiment, to do things differently, etc. Here it is. By mandate, you will need to put 1% of your budget into experimentation, all ministries. Now, this officially created as official as possible, a statement from a government saying to its civil servants, go, experiment, and report back on the results. Now, what do you think happened? If you go to a bureaucracy that has been told for the last X number of years, exactly as you said, be transparent, be accountable, etc. And all of a sudden you say, here's the money, go experiment. Right? Maybe not much is going to happen. So the team that worked on this had actually to work quite closely with the different parts of government to build that comfort of, and the tools, as you said, you need to create a different process. You need to open up the fact that you're experimenting with different things. Maybe a couple of other experiments from different contexts. One of the things that I'm particularly interested about is this, partly because I was involved in it, is the government accelerator program in Dubai, in the UAE, which was based on a process called rapid results, which is basically within 100 days, you produce a result on a relatively well-defined problem. So it doesn't really fit itself so nicely on uncertainty, but the process is nevertheless interesting because basically for 100 days, they invert the hierarchy of government. And basically what happens is that a number of people, this is where the process is really transparent to your point, that have something to do with the problem. So say, for example, reducing traffic accidents or increasing a percentage of health results in area X. They agree on a target, and on the first day of this process, the minister says pretty much whatever you come up with, I will approve, so long as it's proven to work. And what that does is for 100 days, it inverts the hierarchies. It's a collaborative group of people who own this problem from different parts of society that has to work on it and really trying to understand where results can be achieved in a relatively quick space. A different example altogether, and I'll finish here, is the state of Telangana in India has an interesting process where if you are a government official, at any point in time, you can volunteer to become a mentor for a startup. So it's a government mentorship program. And the idea is not so much that we will all of a sudden create sorts of startups back to this quick solutions, but actually that the government and the startups understand each other's worlds, which is often a very difficult process, right? So how does actually a government official open up to say, look, I don't know really much about some of these new approaches that you guys have. And how does a startup say, well, we have a fantastic piece of technology, but we really don't know much about how government works. How do you create new interfaces for this? Make it easier to say, I don't know. It's an interesting thing. And how do you make it, to your point, transparent so that this, rather than turning into a weakness, is actually entered into a part of a process and is turned into a strength.
Muchas gracias, Julio. Tenemos algunas preguntas del público y después Cristóbal también tiene una pregunta, así que ahí voy a repartirlas. Fidel pide casos concretos. Fidel, te comento que en la página web del Laboratorio de Innovación Pública puedes encontrar por lo menos dos informes que te pueden servir mucho. Uno es sobre este proceso aplicado al mundo de la salud. Nosotros estamos trabajando muy cercanamente con el Ministerio de Salud, con el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente en la región metropolitana en Chile, respecto de la reducción de las listas de espera. Y ahí está, y está narrado con una lógica bien parecida a esta presentación, así que ahí no tenemos tiempo ahora para contarte en detalle los resultados, pero ha funcionado súper bien y es bien interesante, y nosotros hemos aprendido muchísimo haciendo ese piloto, y ahora es un programa que está en expansión, hemos aprendido muchísimo con eso. Quería comentar también para Fidel, pero también mencionando, sumando los ejemplos de Julio, que el programa InnovaFosis del FOSIS en Chile está transformándose en un espacio, nosotros los acompañamos en eso, el full disclosure, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando con ellos con eso, están, que se han convertido en un espacio de pilotaje y de experimentación dentro del gobierno, a pequeña escala, para temas de desafíos sociales. Así que también ahí hay una intervención para los que les interesa Chile interesante, ¿sí? Joan pregunta cómo las organizaciones pueden adaptarse a la incertidumbre cuando los instrumentos que usan consideran a priori que saben cuál es el problema y la solución. Joan, yo creo que Julio habló bastante de esto, ¿no? Que claramente hay que cambiar el proceso, y creo que estos ejemplos de la UAI que entregaste son bien interesantes respecto de cómo invertimos jerarquías, cómo entregamos nuevas formas de pensar, ¿no? Porque el caso de Canadá es bien notorio en cuando tú le dices a la gente experimente, pero no le das ninguna forma de hacerlo. La burocracia no tiene mucha capacidad de reaccionar a eso porque no es lo que está acostumbrado a hacer o lo que tiene permitido hacer en sus procesos, ¿no? Luego, Daniel del Río nos pregunta respecto de la economía del comportamiento, del nudge, me imagino, ¿no? Haciendo referencia al tema en el fondo del ejemplo que dio Cristóbal de los adultos mayores, que no es solamente tiempo, sino también entender cómo las personas aprenden. Así que ahí, no sé, Julio, si después quieres mencionar algo sobre la economía del comportamiento. Nosotros, la verdad es que no trabajamos directamente con economía de comportamiento, sí con conocimiento profundo de los usuarios, pero no abordamos específicamente, en el fondo, más lo que se hace desde está sistematizado en el libro Nudge, ¿no? Y no sé si ahí, Julio, quieres comentar algo sobre nudging y el rol que eso puede tener, y Cristóbal después hacer tu pregunta. So I'm trying to get to a bottom of a question, right? So how do you incorporate learning in an organization where we are actually designed for typically delivery and accountability, right? So this is very much a struggle that we are having throughout, including inside UNDP, right? We're at that very moment working on this type of issue. And part of a question is, I think, how do we create mechanisms that allow to say that, you know, you don't have the solution up front, but you can promise that you accelerate your learning as much as possible. So back to a Finnish manifesto I was mentioned before, right? And then what instruments can you actually put in place practically to save it? So also big to Joan's question, right? One is, can you, for example, rethink procurement? So which in most governments is basically, I know already what is the solution, give me the solution, right? And you design the TORs accordingly. Can you actually design procurement? And you know, there's many experiments around this around the world where you actually say, look, this is my problem. I don't have a solution. Come back to me with what you think are better solutions, right? Now, it's again, it's easier said than done, but you know, this is one way of institutionalizing this process, which is also indirectly a way of institutionalizing learning, right? In the sense that you're fundamentally saying, well, you know what, the person who manages this process or the department
is going to learn new things by interacting with vendors or partners that bring completely different type of expertise. So I think it's interesting to think about some of the real core functions of government and say, where can we actually reframe some of these processes so that we put learning as a more of a stated objective into it. In our case, and I see also reference to climate deep demos in the discussion in the chat, we are also very much inspired by the same example. As for full disclosure, I used to work at Climate So we are, in the same way, we are trying to think about how do we actually design interventions where the learning accumulates over time. So at the moment, often what we do is little projects, right? And hope that by miracle, one of these little projects scales up, right? Lots of pilots and hope that one of them scales up. Our question has been, how do you change planning so that rather than doing this type of lots of multiple single point solutions, we create portfolios of interventions that are designed to learn from each other over time. So you embed the learning into the planning process and say, I want to design things not under the assumption that many pilots will fail and a couple of them will scale up, but I want to design interventions so that actually the learning from these different interventions accrues and increases over time. Can we actually do that? That's a big bet. That's what Climate Kick is trying to do, and I see the HEAT Foundation, I'm sure, is doing the same in the process. Muchas gracias. Cristóbal, ¿tú tenías una pregunta? Sí, Julio, yo quería volver un segundo al experimentar de que nos hablabas antes. Y en general, en los últimos años, lo que uno ha visto es, estoy pensando sobre todo en experimentar desde el gobierno, ¿no? Ha habido esfuerzos de décadas de colaboración, financiamiento, incentivo de innovación fuera del gobierno que después un gobierno puede adoptar como una política, ¿no? Asociándose con el sector privado, con la sociedad civil. Recientemente, en los últimos 10 años, hemos visto el desarrollo de unidades al interior del gobierno, laboratorios de innovación con distintos nombres, tratando de promoverlo al interior del gobierno. Y tú nos contabas algunos ejemplos de gobiernos enteros tratando de innovar, ¿no? ¿Cómo ves tú esos diferentes enfoques, sobre todo pensando en cuando uno debe escalar innovaciones que no son solo un producto o un servicio, sino que son más bien innovaciones sistémicas que hay que hacer en la política pública o en la estructura del gobierno? ¿Cuál de estas estrategias te parece más adecuada o qué combinación has visto que funcione mejor? Yeah, this is a very interesting question. As you know, Cristobal, there is a eternal question whether we've seen the peak of the labs, right, as a structure, and we are now over labs, and we are already moving to different type of dimension, right? So let me pick one example, which to me has been really quite telling in times of COVID, which is in the Victoria government in Australia. The government basically split into two during COVID. They split the ministers, form a separate emergency government oriented around 7 missions related to COVID. And the deputies and senior bureaucrats kept running government as usual, right? Which was a fairly dramatic example. Talk about really high-level experimentation, real time, right? The reason why I'm saying this is that they latched on to the mission framework as a way to create an opportunity to collaborate differently between civil society, government, and the private sector, right? So in a mission, depending on how you frame it, of course, right? And there's many flavors of this going on around the world at the moment. Just yesterday, by the way, I don't know if you saw it, there is a new report on mission-oriented innovation for Latin America that came out, yeah? So anyway, so as you know, the framework takes many different forms and shapes, but it is, the question there is that rather than having, you state upfront
that you want to different parts of society to coalesce under the facilitated process of the government to actually try to solve some of these really complex challenges, right? And that creates, or at least is designed to create a different space to interact. And I think it's going to be really interesting to me whether this model from Victoria takes on, right, from an emergency mode to actually the way we do business more regularly, which obviously is much more difficult, right? But to me, there is something around creating new interfaces that are very different from the ones that we have had so far to create effective collaboration between civil society, governments, and private sector. Because one of the things that I think has come up across the world, whether it is Frena la Curva or any other type of initiatives, right, is that civil society has been much faster than governments in addressing many issues related to COVID. They come up often with many more context-appropriate solutions. But finding that interface that allows the solutions then to talk to government and then eventually use the infrastructure of government to scale or at least expand is much, much more difficult. Let me just share another example, which is much more at a local level, but I like it since you asked me for examples, right? Bologna in Italy, Italy is in general not a place where I would go for public sector innovation, but this is an exception, is the only city in the world that I know of that has an office of civic imagination inside the municipality, right? And this was created because at the beginning, a number of citizens wanted to help the municipality getting rid of graffiti around town put by tourists. The municipality says, sorry, can't do that because we don't have a way to interact with you, right? We don't have, if you do things by yourself and, fall from a ladder, we are responsible, sorry, can't do this, right? So anyway, the mayor got so upset about this, but then they created something which is called the Citizen Municipality Collaboration Pact. And they have now 400 of this, which basically says, look, you citizens take care of this. Me, local government, I might not be able to help you, but at least I won't stop you. Right? And then, of course, they move into more proactive mode. Now, as a result of this, during COVID, what has come out in Bologna, as in many other places, is that the conditions of, for example, platform economy drivers, right, of people who do service delivery, restaurants delivery, etc., have been proven to be really vulnerable. And so what the municipality has done is used this process of civic imagination to create what they call ethical deliveries, which is an alternative cooperative to platform companies to deliver food and in such a way that actually the conditions of the workers is protected and respected. This is a small experiment. Doesn't resolve your question of scaling, Cristobal, but I think it's an interesting way to rethink that relation between citizens and government, right? And I think we need to see many more of this type of things. Let me just add one other thing, because it's one of my favorite examples of COVID. There is a whole region of Indonesia which has a population of South Korea, which was actually shut down, had a lockdown. And it had a lockdown because citizens modeled the epidemics on behalf of a local government but didn't have a capacity to do so, went to the governor and said, you need to lock down and you need to do it now. And to his credit, the governor actually said, yes, you're right, we were going to do this. And this is one of a few regions in Indonesia that actually worked much better than others in West Java. But just to say again, that if we had different modalities to collaborate between citizens and government, we probably unleash much more opportunities over time. Súper, muchísimas gracias, Julio, y eso me hace acordar también, de hecho hay un artículo, creo que hoy o ayer en el Guardian, sobre Citizen Science, y en el fondo iniciativas como estas que están recogiendo no solo iniciativas, sino inclusive ciencia y propuestas ciudadanas súper concretas respecto de una gran cantidad de temas, y COVID y creo que cambio climático son dos de los temas donde ahí vamos a ver mucho más, ojalá
en el futuro. Estamos llegando al final de este panel. Quiero agradecerte muchísimo, Julio, tu participación. Para nosotros es bien iluminador conocer ejemplos de otros lugares, tu experiencia con una mirada bien transversal, bien amplia y de lugares lejos de donde nosotros estamos. Así que agradecerte muchísimo la participación. Gracias, Cristóbal, también por la presentación. Recordarles a todos que esto está grabado en la página web del Centro de Políticas Públicas, también en la del LIP-UC, así como los documentos y la presentación que mostró Cristóbal el día de hoy. Thank you very much. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos tenido 80 gracias. personas conectadas. Muchísimas gracias por conectarse y compartir con nosotros. Que tengan un muy bonito día el resto del día. Adiós. Yes. Gracias para todos. Thanks, Julio. It was incredible. Ciao. Ciao. Thank you very, very much.